Bien, vamos a ir rapidito a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar con respecto a un tema muy especial. Y el título de este mensaje es Estamos en guerra. Estamos en guerra. Realmente lo que está sucediendo en el mundo es tremendo. No podemos dejar de hablar de este tema. Vemos que el mundo está en guerra y lo que está sucediendo ahí en Rusia, Ucrania, ese hombre despiadado atacando a esa nación, y sabemos bien que estamos viviendo los tiempos finales porque la palabra ya lo profetizó, y nosotros somos un pueblo que ya sabía incluso de antemano estas cosas que iban a suceder, pero qué bueno que también sepamos que nosotros también estamos en una guerra. Estamos en una guerra y no simplemente es física, sino también que es espiritual, y es muy fuerte. Y el enemigo es astuto. Y están sucediendo cosas tremendas que el mundo se asombra por lo que está sucediendo. El mundo tiene miedo porque venimos de una pandemia que ha azotado a todo el mundo y ahora se oye de guerras y de rumores de guerra, como dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir rapidito a Mateo 24, porque estas son señales de los últimos tiempos, o del fin de los siglos, como dice la palabra, o del fin. Pero hoy vamos a tener mucha palabra, así que bueno, prepará ahí, ¿verdad? Aquellos que son hábiles con la Biblia. Gloria a Dios. Mateo 24, versículo 3. Dice que los discípulos en un momento iban caminando con Jesús y le dijeron: Señor, mira el templo qué hermoso que es. Y Jesús le dijo: bueno, no va a quedar piedra. ¿Vieron ese templo? No va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar nada, dijo Jesús. Y así se cumplió, ¿sí o no? En el año 70 después de Cristo ese templo fue totalmente derrumbado y no quedó absolutamente nada. Nada. Todo lo que Jesús dice en su palabra, lo que el Señor habla en su palabra, porque la palabra es viva y es eficaz, y la palabra es Cristo, se cumple. Todas las profecías se cumplen. Así que vamos a leer ahora Mateo 24 y vamos a ver cómo se cumple y cómo se está cumpliendo el día de hoy lo que el Señor dice. Mateo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá en tu venida? Primero que nada, ¿en qué dice? En tu venida. Y en el fin de los siglos. Vemos que primero viene la venida de Cristo. ¿Qué es lo que más importa? La venida de Cristo. Y después viene el fin de los siglos. Seguimos, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces vemos que todo esto que está sucediendo es necesario que acontezca. Pero el Señor dice: no os turbéis, no se pongan nerviosos, no se asusten, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Sabes que todo esto entonces que está sucediendo es principio de dolores? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esa parte no nos gusta leerlo, ¿no? Queremos saltearla, pero no, está ahí, hermanos queridos. No podemos dejarlo. Yo casi digo: esta parte la diré, Señor. Y el Señor me dijo: decila, porque esto... para que después no diga: ¿cómo puede ser que a nosotros no va a pasar nada? A mí me dijeron que no va a pasar, hermano. Te van a perseguir y nos van a querer matar. No sé si has entendido lo que el Señor está hablando acá en su palabra. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aún la misma iglesia se va a aborrecer unos a otros, tristemente lo digo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Miren, presten atención a esto. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces
vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Después de qué? De predicar el Evangelio. ¿Te quedaste con eso? Ahora, estamos en guerra, y no solo física, como les dije, sino también espiritual. Y vamos a empezar con esto porque es muy largo lo que el Señor nos quiere hablar. Así que prepárate ahí, atornillate el asiento y lo que están escuchando a través de las redes. Porque estamos en guerra. Estamos en guerra, y esto no es casualidad lo que está sucediendo, porque estas señales eran necesarias que surgieran. Y estamos en el campo de batalla, tú y yo. Estamos en el medio del campo de batalla. Y a un lado está el ejército del enemigo. Imagínate un campo de batalla, está el ejército del enemigo de un lado, como está sucediendo ahora, que vemos que están, ¿verdad? Esta gente en un país siendo atacado, y los enemigos vienen ¿a qué? A decirle, ¿cómo andan, muchachos? ¿Tomamos un café? ¿Cómo andan? ¿Andan bien? No, los vienen a matar, a destruir. Es espantoso lo que es la guerra, espantoso lo que es la guerra. Pero vos y yo también estamos en una guerra espiritual que también es espantosa, y muchas veces estamos durmiendo, no nos damos cuenta. Ahora, pero lo bueno es que de este lado del ejército, si es que está de este lado del ejército, está con nosotros el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que en primer lugar no dice que la palabra que el Señor es el Dios de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos. Vamos a ir a 1 Samuel, versículo 17, para ver esta verdad. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. ¿Se acuerda cuando David se enfrentó al filisteo? Y estaba el ejército de Israel, pero en aquel entonces tenían miedo porque su cabeza era un miedoso. Pero gloria a Dios que el Señor levantó a un valiente, que era chiquito pero era guapo, Ese era David. 1 Samuel 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, ¿nosotros con qué vamos? En el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuál es el nombre del Señor de los ejércitos? Jesucristo, Jesús. Vamos en ese nombre que es por sobre todo nombre. ¿Se acuerdan? En Éxodo 14:14 dice, Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor peleará, miren lo que dice ahí, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos. ¿Qué dijo Jesús? Tranquilos. Estas cosas tienen que suceder. Yo voy a pelear por ustedes porque yo estoy con ustedes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? En Salmo 91, que lo hemos leído mucho cuando empezó el tema de la pandemia. ¿Cuánto leyeron el Salmo 91 cuando empezó la pandemia? Tremendo. Salmo 91, versículo 11, dice el Señor: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Vemos que también tenemos, ¿verdad?, ángeles que pelean con nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces vemos que hay un mover espiritual, hay una guerra espiritual tremenda, pero el Señor dice que mandará a sus ángeles, ¿verdad?, para que nos guarden. Salmo 34, versículo 7. Y esto es un salmo muy conocido. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y que los defiende. Entonces vemos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Si no tenés temor de Dios, cuidado, porque dice acampa alrededor de los que le temen. Si no hay temor de Dios, no va a acampar a tu alrededor. Entonces vemos que la cobertura de Dios es aquellos que andan en temor del Señor. Amén. Si no tenés temor del Señor, no hay cobertura. No hay quien te defienda. Pero además de esto, ¿verdad?, de este ejército, está también el ejército que vemos angelical. Está también el ejército que somos nosotros. ¿Cuánto dicen yo soy ejército del Señor? Somos soldados de Cristo, ¿sí o no? No es porque lo diga Juan Luis Guerra en su canción, no, sino que dice la palabra, somos soldados de Cristo. Amén. Somos soldados de Cristo. Entonces a veces que vemos que andamos, yo veo que algunos hermanos andan muy temerosos, así con miedo, y no sé, el clima los afecta o aquello o lo otro. Hermanos, somos soldados de Cristo, somos guerreros y guerreras del Señor, ¿sí o no? Hay que levantarse. Ahora miren lo que dice Lucas, ahí Lucas 10, versículo 9. Nosotros como iglesia, el Señor nos dio autoridad
Como iglesia nos dio autoridad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos autoridad de parte del Señor. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Queda claro? Esta es la autoridad que nos dio el Señor a nosotros y no tenemos que tener miedo al enemigo. ¿Se acuerdan en Santiago 4, versículo 7? Santiago 4, versículo 7. Acá vemos algo hermoso, porque hay mucha gente que quiere pelear por su cuenta y hacer las cosas no en el orden del Señor. Pero si hacemos las cosas en orden, vamos a ver acá que un ejército se mueve en orden. Se mueve en orden. Andá al ejército y hacer algo por tu cuenta. Te arrestan, hermano. Te arrestan, ¿sí o no? Y primero que nada, ¿a quién vas a ganar a tu manera? Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Someternos al Señor. Primero que nada viene el sometimiento a Dios y después ahí sí resistimos al diablo y Él dice que huirá de nosotros. En Efesios 6, que es un versículo, acá vemos que ya habla específicamente el apóstol Pablo, Efesios 6, versículo 13, habla con respecto a que a tomar toda la armadura de Dios, habla sobre la guerra, ¿no? Y él pone el ejemplo de un soldado romano, porque él estaba en la época que los soldados no andaban con cañones o con metralleta, andaban a caballo y andaban con ese tipo de armadura. Él pone ese ejemplo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces vemos que hay dos ejércitos. De un lado el ejército de los malos y de un lado el ejército de los buenos. También el mismo Efesios, ahí un poquito para atrás en el versículo 6:12. Y acá aclara contra quién tenemos que pelear. Miren lo que dice acá. Esto es muy importante. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, primero que nada dice, principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que primero que nada vemos ahí principados, ¿no? Uno, principados. Después vemos potestades. Después vemos gobernadores de las regiones, de las tinieblas de este siglo. Vemos que hay gente que está gobernando en las tinieblas de este siglo, de este tiempo que estamos viviendo ahora. Y después dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que operan en diferentes regiones. Entonces la Biblia claramente habla sobre un ejército, ¿verdad?, de maldad espiritual, que su jefe, ¿quién es? Satanás, es el diablo, ¿verdad? Pero hay que recordarle a Satanás que él es un ángel caído, que Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Y que anda arrastrado, dice, como el león rugiente buscando a quien devorar. Supuestamente dicen los que saben de leones, ¿verdad?, que supuestamente un león que anda muy rugiente ya es un león viejo que quiere aparentar algo, entonces hace ruido como para querer asustar, pero a nosotros no nos va a asustar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te va a devorar el diablo, quédate tranquilo, quédate tranquila. Amén. Entonces dice entonces si vemos ahí en Efesios 6, vemos que, ¿verdad?, son espíritus territoriales. ¿Y por qué? ¿No viste que en ciertos lugares operan de diferente manera el enemigo? ¿Por qué? ¿Qué crees que es lo que está pasando en Rusia, por ejemplo, en este momento? ¿Qué es lo que está operando en ese hombre? Un espíritu que lo está llevando a hacer lo que está haciendo. Y ahora vamos a ver, porque vamos a ver que hay mucho tipo de demonios, hay mucho tipo de espíritus, y muchas personas también que operan de manera diferente. Y nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra el principado, contra potestades. Vemos ahí, ¿no? Contra el principado, contra, ¿verdad?, potestades, gobernadores de las tinieblas. Nosotros somos los hijos de luz. Y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Amén. Porque cuando hay tinieblas es ausencia de luz. Pero cuando llega un hijo de luz a un lugar, las tinieblas se tienen que disipar, porque solamente la presencia de Dios en tu vida tiene que marcar la diferencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Y nos paramos firmes como soldados. Dice, estad firmes como leíamos hoy. Firmes. Entonces, ¿verdad?
están muy bien organizados. El diablo y sus enemigos están muy bien organizados. Y a veces la iglesia no está organizada. Si somos soldados de Cristo tenemos que estar organizados. El diablo no puede estar en todas partes. Por eso él tiene un orden y tiene demonios y tiene principados ¿verdad? Y operan de diferente manera en diferentes lugares. ¿Por qué no es Dios? Solo Dios es omnipresente y puede estar en todos lados, ¿verdad? Son espíritus, como te digo, territoriales. En la Biblia encontramos ciertos nombres de estos personajes. Y te voy a nombrar algunos, rapidito. Número 1, Belcebú. No sé si lo has escuchado en la palabra. Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Porque se dijo que hay gobernadores y principados, vamos a nombrar algunos. Tampoco vamos a andar profundizando en esas cosas porque no está bueno, ¿verdad? Tampoco te lo recomiendo que andes profundizando en esos bichitos. Mejor profundizar en la presencia del Señor. Amén. Que es el príncipe de los demonios. Y una de sus funciones es llevar a la gente a la glotonería. Hace que coman. Dígame si ahora no está todo el mundo comiendo y quedando redondito por ahí. Y vienen todas enfermedades y cosas. Operan de esas maneras, te destruyen. Después, si querés correr en la guerra, ¿qué vas a correr? Si no podés con el peso que tenés. Te dicen, haga abdominales, 200, ¿sabes correr? ¿Qué vas a correr? No podés correr nada. O sea, espiritualmente no vas a poder correr nada, tampoco. Porque ¿qué hace? Te llena de glotonería. Y eso también, no solamente, también en lo espiritual te estoy hablando, ojo. Te hace que te alimentes y te llenes de tanta cosa que te quite de alimentarte de lo que tenés que alimentarte. Presta atención. De lo que tenés. Estás tan distraído alimentándote de la televisión, de aquello, de lo otro, cuando querés acordar en tu celular, estás tan lleno de cosas que Belcebú, ¿verdad? Te ofrece y empezás a comer. Cuando querés acordar, no tenés ni ganas de alimentarte de la palabra del Señor, porque estás muy lleno, llena. También opera en la idolatría y en la envidia, Belcebú. Astarot, número 2, Astarot. Tiene que ver con toda la ciencia ocultas, con el conocimiento de la magia y la adivinación. De ahí sale la palabra tarot, eso que ves en la televisión ahí, 0900 que está ahí de reclame, eso es diabólico, es un demonio que está operando en esas personas. Creer en el horóscopo, eso es guiado por este demonio, se llama Astarot. Eso es demoníaco, es un demonio que está operando. Número 3, Leviatán. Eso se nombra en Job, creo que es. En Job se habla con respecto a Leviatán. Es una serpiente que anda en el mar con forma de dragón. Y habla de caos, habla de caos y habla del mal. Significa, es un demonio que representa el caos y el mal. El Leviatán. También, número 4, Belial. Belial, que significa corrupción. Miren qué lindos espíritus son esos, Corrupción. Se conoce como señor de la arrogancia o señor del orgullo. Donde hay orgullo, donde hay arrogancia, y también su nombre significa hijo del infierno. Miren qué lindo nombre que tiene. Belial, ahí está operando Belial, el espíritu de Belial, donde vos ves una persona que tiene una mirada soberbia, orgullosa, y no le digas nada, no puedes decirle nada, no se humilla. Ahí está operando ese demonio. El quinto es Asmodeo. Tiene que ver con la lujuria, la depravación sexual. Trabaja en separar y dividir a los matrimonios. En todo lo que es pornografía, todo eso, ahí trabaja ese demonio. Asmodeo. Número 6, Abadón o Apolión. Que tiene que ver todo con respecto a lo que es la guerra. Ese espíritu es el que está operando ahora, el espíritu de Abadón. Es un demonio con mucho poderío que hace que toda la gente, ¿verdad?, tenga odio uno hacia otro y que se quieran matar, destruir. Número 7, Mamón, que tiene que ver con la avaricia y el consumismo. La gente corre de un lado para otro, shopping para acá, shopping para allá, consumen, compran. Y esos son demonios que están atacándote. Están atacando.
incluso la propia iglesia. Número 8, Belfagor, que tiene que ver con la pereza y la apatía. El demonio ataca a la mente de las personas, los demonios dicen, no, hoy no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No, ¿para qué voy a predicar el evangelio? No tengo ganas de hacer nada. Todo lo que es apatía y pereza está metido Belfagor. Y después vemos, esos son demonios, ¿no? Después vemos espíritus que operan en las personas. ¿Se acuerdan como el espíritu de Jezabel? ¿Quién no conoce la famosa Jezabel? ¿Verdad? Que es un espíritu que trae, ¿verdad?, rebeldía y que se opone a toda la autoridad espiritual delegada por Dios. Todo lo que es autoridad delegada por Dios, ese espíritu va en contra de eso. Muy parecido al espíritu también de Absalón, que es el que se pone en la puerta y empieza a levantar chisme, a división y a decir, yo haría esto, che, el pastor te parece que es lo otro, y empieza, ¿verdad? Y a hablar, cuando quiere acordar empieza a separar, a dividir. Pero el de Jezabel se levanta en contra de toda autoridad puesta por Dios. Ahí está hablando un espíritu. Y después está el espíritu de acá, porque es el esposo de Jezabel, que es todo lo opuesto. Es aquel que deja y permite que se hagan todas las cosas. Que no se para firme y dice, no, esto es así. Es el que deja todo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, está. Y todavía pone que sea lo que Dios quiera para que parezca espiritual. Pero en realidad está dejando en manos del enemigo lo que realmente Dios le puso en sus manos. Ahora, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Y tenemos un arma muy poderosa que es nada más y nada menos que la oración. La oración. Tenemos que orar e interceder. Y cuando vos y yo oramos, ¿qué pasa? Mirá en Daniel 10, versículo 12. Para los que no sabían, cuando oramos se activa el mundo espiritual de una manera sobrenatural. Se mueven los ángeles también. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Vieron? Cuando oramos, doblamos rodillas, automáticamente, cuando pedimos algo, lógico que vamos a pedir algo algo de Dios. Daniel quería saber cuándo era el tiempo y empezó a orar. Empezó a clamar y enseguida se activó el mundo espiritual y un ángel venía con el mensaje. ¿Sabes qué significa la palabra ángel? Mensajero. Eso significa la palabra ángel, mensajero. Entonces el ángel, el mensajero, venía con el mensaje que él venía orando, Daniel orando, entonces él venía con la respuesta y dice que se le opuso el príncipe de Persia, que es otra hueste espiritual, se le opuso para que la respuesta no llegara. Pero Daniel siguió clamando y orando 21 días. Hasta que vinieron refuerzos, que vino Miguel y ayudó, ¿verdad? Y pelearon la buena batalla y venció y llegó la respuesta para Daniel. Entonces, por eso no dejemos de orar. Porque a veces decimos, oro, y dejamos de orar y cuando queremos acordar. Pero la respuesta capaz que viene en camino. Y muchas veces dejamos de orar, nos cansamos y después, ¿verdad? Ya es tarde. Por eso que vemos acá que tenemos que orar y batallar. Hay que persistir en la oración, ¿verdad? Porque estamos en el frente de batalla. Y después también hay personas que son, ¿verdad?, que son afectadas y son de influencia, ¿verdad?, y son usadas por el enemigo. Por ejemplo, los brujos, por ejemplo, los hechiceros, los satanistas. Son personas que son usados por el mismo enemigo, lamentablemente. Y después están los demonios, que son espíritus, ¿verdad?, que están buscando un cuerpo donde poder habitar y meterse. Son personas que dejan, ¿verdad?, dejan puertas abiertas en el pecado y los demonios se meten, los espíritus inmundos se meten y ocupan, ¿verdad?, un lugar ellos le llaman habitación en su cuerpo, le llaman sus casas.
Y es tremendo lo que pasa con esa persona. Y ahí vemos que ellos empiezan a practicar cosas, ¿verdad? Entonces vemos que hay dos ejércitos, el ejército de Dios y el de Satanás, el bueno y el malo. Ahora vamos a ver los objetivos del enemigo. Uno de los varios objetivos, ¿no? El objetivo principal es dividir, separar. El plan de guerra diabólico es separar, dividir. Primero que nada, ¿qué quiere separar y dividir? Los matrimonios, los hogares, número 2. O sea, los matrimonios a través de los divorcios, de peleas, de contienda. Los hogares, ni que hablar, se pelean hijos con madre, ¿verdad? Las madres con los hijos. ¿Por qué? Porque la familia es algo estipulado por Dios, y todo lo que es estipulado por Dios, Satanás lo odia. Dios ama a la familia y quiere que estemos en paz. Número 3, quiere separar y dividir a la iglesia, trayendo celos, envidias, contienda, ¿verdad? Para sacarnos de la iglesia. Y su arma, ya lo sabemos bien cuál es la mentira. ¿Se acuerdan? Que leíamos en Juan 8:44 que él es padre de mentira. ¿Se acuerdan? Que le dijo a los fariseos, vuestro padre es padre de mentira, que es mentiroso. Entonces, ¿qué hace? Separa a través de la mentira. Y primero que nada nos miente en contra de Dios. Esa es su mentira número 1. Nos miente en contra de Dios. Si vos crees en Dios, ¿por qué te pasa esto? Te dice. Si vos crees en Dios, ¿por qué estás pasando por lo que estás pasando? ¿Acaso tu Dios no puede? Y empieza a traerte mentiras en contra de Dios. Número 2, te trae mentiras en contra de las demás personas. Y hace que a través de esa mentira haya siempre división. Primero nos quiere separar de Dios, después nos quiere separar con las personas, y después te miente sobre ti mismo. Usa esos 3 puntos. ¿Vieron que el enemigo tiene estrategias? Y muy fuertes que están escondidas, pero hoy está saliendo las cosas a la luz a través de su palabra. Primero que nada, ¿verdad? ¿Con qué nos miente? Con falsas acusaciones, con calumnias, con chismes. Cuidado con los chismes. Con celos, con envidias, con malentendidos. El enemigo siempre opera en esas cositas ahí. Con traición, con culpabilidad, con lujuria también, con, ¿verdad?, intimidación, con amor al dinero, con problemas económicos, enfermedades, etcétera, etcétera. Usa todas esas cosas para decir, si tu Dios es poderoso, ¿por qué no tenés plata? Porque hoy por hoy se predica mucho, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad. Tenés que ser próspero, dice el Señor, te dicen. Y a veces vemos que el Señor quizás nos está pasando por alguna prueba, pero tenemos que estar ahí firmes. Amén. Y nos hace creer en contra de Dios y nos hace, ¿verdad?, caer en una mentira, y hace una estrategia espiritual muy fuerte. Por ejemplo, el diablo ataca tirando dardos. Por eso dice que, ¿verdad?, que tenemos que tomar el escudo de ¿qué? De la fe. ¿Para qué? Para apagar ¿qué? Los dardos del enemigo. ¿Qué hace una persona que está débil? Te tira un dardo y te pega con el dardo porque no levantaste el escudo de la fe. Esa persona empieza a creer todas esas mentiras en contra de Dios, en contra de las personas y en contra de sí mismo. Cuando querés acordar, esa persona empieza a estar contaminada y empieza a abrir puertas, se empieza a llenar de demonios. Y cuando querés acordar, esta persona está metida entre medio de nosotros, infiltrado por el enemigo, y empieza a hablar cosas en contra del pastor, en contra de aquel hermanito, porque fíjate fulanito, porque acá aquello, porque acá lo otro. Y cuando quieres acordar, el dardo con ese veneno que se clavó él, va y se lo clava a su propio hermano. Y cuando quiere acordar, empieza, ¿verdad?, a suceder cosas dentro de la iglesia y decimos, ¿qué está pasando acá? Es que había un infiltrado dentro de la misma iglesia matando a su propio hermano. Y eso pasa porque el enemigo lo hace. Mirá lo que dice en Mateo 13:24. No lo digo yo, lo dice el Señor. Dice el Señor, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormían los hombres, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué hace el enemigo? El consejo que te doy, no te duermas. Si estás en guerra, no te duermas. Porque el enemigo viene y siembra ¿qué? ¿Pone qué? Cizaña. Y lo pone entre medio del trigo y se va. ¿Vieron? Entonces, nosotros, como dice en 2 Corintios,
capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones, hermanos queridos. No podemos ignorar sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Pero muchos ignoran sus maquinaciones, las maquinaciones de que el enemigo está maquinando. ¿Nunca viste a esas personas que están siempre maquinando, siempre pensando lo malo y queriendo hacer daño? Qué triste eso. ¿Y eso de dónde crees que viene? A todos el enemigo nos va a tirar un dardo, como les digo, y nos va a querer afectar, pero gloria a Dios que nosotros no ignoramos esas maquinaciones. En 2 de Corintios 10, versículo 4, lo dice también el apóstol ahí, Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia, hoy cantábamos, ¿no? Dios te está llamando a la guerra, una canción viejísima era, ¿no? Pero tenía que cantarla, hoy está bueno porque el tema de la guerra nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tenemos que pelear esta batalla. Ahora, nuestras armas son poderosas. ¿Vos lo creés eso? ¿Poderosas en quién? En Dios. Para destrucción de fortalezas. Ahora, si no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el problema no es, ¿verdad?, carnal, sino que es espiritual, peleamos en la carne y eso nos va a afectar. Eso nos va, ¿verdad?, a derribar, porque estamos peleando justo en el territorio que el enemigo quiere que pelees. Si vas a enfrentarte contra el enemigo, tiene que ser no en su territorio, sino tiene que estar respaldado por Dios y tiene que ser en el territorio que Dios nos puso. Amén. En el mundo espiritual. Y no es de forma natural, sino que es de una forma espiritual. Si no, vamos a perder la batalla. Miren lo que dice, seguimos en Mateo ahí, Mateo 13, versículo 27, que hablando con respecto a la cizaña. Viniendo entonces los siervos del padre, de la familia, les dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un hombre ha hecho esto. Y el siervo le dijo, ¿quieres pues que vaya y le arranquemos? Escuche, y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo. Versículo 30, miren lo que dice ahí. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla, el manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, no trates, ¿verdad?, los asuntos de Dios a tu manera, deja que Él a su tiempo sea obrando. Porque a veces decimos, nosotros nos encargamos, nosotros hacemos las cosas. No. Acá dice el Señor, a su tiempo, ¿verdad?, yo diré. Cuando el Señor te diga, cuando estés realmente metido en las cosas de Él y a su tiempo el Señor va a hacer, ¿verdad?, la obra y va a quitar y le va a quemar la cizaña. ¿Y qué va a hacer? Va a recoger el trigo en su granero. Dejemos que a su tiempo el Señor obre, como les digo. No corras al problema. La gente que corre al problema en vez de correr a la presencia del Señor. La gente corre atrás del problema. Tengo aquello, tengo lo otro. No sé si pasa eso, ¿sí o no? O me pasa a mí a veces solamente. Corremos muchas veces atrás del problema cuando tenemos que correr primero que nada. ¿A dónde? A la presencia del Señor. Entonces hay diversos niveles también espirituales para ganarle al enemigo. Hay diferentes niveles espirituales para ganar al enemigo. Y voy a empezar a nombrar algunos. Número 1. La salvación. Ese es el nivel número 1, la salvación. Si no eres salvo, no puedes hacer guerra espiritual. ¿No? Ese es el nivel número 1. Número 2. Estar seguro de nuestra salvación. Eso nos da una seguridad, ¿verdad?, a nuestra posición de decir, yo soy un hijo de Dios, yo sé quién soy en Cristo. Eso nos da seguridad de saber, ¿no?
Porque dice en Juan, ¿no? Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vos sabés que sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, tenés que un respaldo. Yo soy hijo de Dios. Qué lindo poder decirlo, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Número 3, la santificación. De ser liberados de nuestro pasado y estar limpios. Ya tu pasado quedó atrás, porque el enemigo, ¿qué hace? Usa el pasado y usa tu presente siempre y cuando estés en pecado. Ahora, si vos estás viviendo una vida en santidad, tenés victoria. Pero si querés pelear al enemigo estando en pecado, cuidado. Si no estás viviendo en santidad, cuidado. Porque el enemigo va a usar eso mismo en tu contra. Número 4, una vida de oración. Te estoy dando estrategia, ¿no? Te mostré las cosas que hacía el enemigo, ahora te estoy mostrando lo que nosotros tenemos que hacer. Una vida de oración. Si quieres ganar al enemigo, no lo enfrentes a tu manera, sino que primero que nada que tienes que hacer, humillate, orá, como decía hoy la palabra. Orá, doblar rodillas y ahí el Señor te va a dar la victoria. Como vimos también con Daniel, y hay muchos pasajes que nos muestran con respecto a la oración. ¿Se acuerdan Jesús cuando estaba en Getsemaní? Que estaba orando ahí en Getsemaní y les dijo, velad, para que no entréis en tentación, ¿verdad? Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Es débil. Es débil. En Mateo 6, ¿qué pasó cuando el Señor nos enseñó a orar? En Mateo 6:13. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, dice. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace? ¿De qué está hablando ahí? De orar, de estar en la presencia del Señor. Y eso nos da victoria. ¿Cuántos dicen amén? Número 5 es la alabanza y la adoración. Miren qué arma estamos teniendo, Tenemos la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración son un arma muy poderosa. ¿Saben por qué? Porque confunden al enemigo. Lo confunden al enemigo. Los demonios, ¿verdad?, no soportan la alabanza al rey. Por eso cuando vos venís acá, podés venir quizás destrozado, hecho pedazo, ¿verdad?, rengueando con una muleta, no sé, porque venimos a la guerra, ¿no? Todo con la venda acá. Pero te parás acá y empezás a adorar a Dios. ¿Y cómo puede ser? Tirás las muletas de lado y seguís a adorar a Dios. Aún en los peores momentos, el enemigo, ¿verdad?, queda desorientado, viendo, ¿y qué le pasa? ¿Y a esta qué le pasa? Que siga adorando a Dios aún en los peores momentos. Y el Señor nos va a dar la victoria, porque el Señor ve que aún en los peores momentos venimos a buscar de su presencia y a adorarle. ¿Se acuerdan en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22? Dice que cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra ellos a los amonitas y a los moabitas. Y dice que ellos empezaron a matar entre ellos. ¿Qué hicieron ellos cuando estaban rodeados de los amonitas y de los moabitas? Empezaron a cantar cánticos, a alabar a Dios, no importar si había todo un ejército visible que lo podían ver. Ellos empezaron a alabar a Dios. ¿Y qué hizo? Eso trajo confusión entre ellos y se empezaron a matar entre ellos. Y cuando abrieron así los ojos ya estaban todos muertos. Simplemente ahora, vos no tenés por qué entender esto. No tenés por qué entenderlo. Vos simplemente adorá y vas a ver la mano de Dios moviéndose a tu favor. No tenés por qué preguntar, ¿y por qué yo? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Eso lo hacen los niños cuando tienen 5 años. Vos ya sos grande, ¿sí o no? Creé en el Señor, empecé a alabar a Dios en los momentos difíciles y vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria. Cuando tú levantás tus manos y comenzás a alabar al Señor, Dios, ¿verdad?, empieza a orar. Y los demonios se pelean entre ellos. Gloria a Dios por eso. Número 6, la unidad de los cristianos. Tenemos que estar unidos, hermano. Tenemos que estar unidos, la iglesia tiene que estar unida. Como se acuerdan que Jesús oró en Juan 17, Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Se acuerdan? Entonces, número 6 es la unidad. Número 7, saber usar bien la palabra de Dios. Y eso acá ya habla de un nivel mucho más grande, más poderoso. Porque cuando el enemigo te hable, vos le respondas ¿con qué? Con la palabra. ¿Qué le vas a decir al enemigo?
Oh, pará que viene el pastor y me va a hablar por... No, hermano, sos vos el que tenés que hablar la palabra de Dios. ¿Qué palabra tenés? ¿Qué depósito tenés en tu vida, en tu corazón? Te pregunto. ¿Tenés palabra? ¿Tenés armas? ¿Con qué venció Jesús a Satanás en el desierto? Escrito está, dijo. Con la palabra, ¿sí o no? Si yo te preguntara a vos y el enemigo te dice algo, ¿vos me podrías responder ya una palabra? Mejor te lo dejo ahí. Te lo dejo ahí. Pero tenés que tener palabra para responderle en el momento al enemigo, porque el enemigo te va a atacar cuando estés a solas, cuando estés caminando por la calle, cuando estés quién sabe dónde, te va a atacar. Porque estamos en guerra. Y vos tenés que vencer con la palabra. Eso es un nivel, como te digo, más elevado. Porque ahí vemos que el enemigo no nos puede tocar. Porque Jesús lo reprendió a Satanás. ¿Qué hizo Satanás? ¿Se tuvo que ir, sí o no? ¿Con qué lo reprendió? Con la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procurad, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo tenemos que presentarnos, Señor? Que usamos bien, porque hay veces que escuchamos cada cosa que andan diciendo por ahí la palabra, y la agarran la palabra y no la usan bien, la usan de cualquier manera. Entonces, que usa bien la palabra de verdad. Jesús venció al diablo en el desierto, como les digo. Número 8. La perseverancia. Tenemos que perseverar. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Tenemos que perseverar. Número 9 ya es un nivel más alto. Bien, vamos subiendo de nivel, Ya no vivo yo, se llama el número 9. Ya no vivo yo. Gálatas 2, versículo 20. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En ese nivel ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo viviendo en nosotros. Es todo Cristo, es todo Él. Díganme si en ese nivel no estamos, ¿verdad?, caminando con una autoridad tremenda. Ahora, el nivel número 10 es el amor incondicional del Padre. Miren qué lindas armas que tenemos. El amor incondicional del Padre. A ese nivel amamos a las personas, amamos lo que Dios ama, como también nos amó a nosotros. ¿Verdad? Como también nos enseñó Jesús a amar. Pero ¿se acuerdan que Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced el bien a los que aborrecen? ¿No dijo eso Jesús? Hoy dice, orad por los que los ultrajan y persiguen. Eso está en Mateo 5:44. Para que seáis hijos de vuestro Padre, para que podamos ser realmente hijos de nuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos que hacer también? El amor del Padre. Cuando el Señor te llena de ese amor. Número 11. La presencia de Dios. Número 11 es la presencia de Dios. Como cantábamos hoy, tu presencia. Eso es un nivel muy poderoso. ¿Se acuerdan en Éxodo 33:14? Cuando dijo, mi presencia irá contigo, ¿qué? Y te daré descanso. ¿Qué dijo el Señor a Josué? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, cuando la presencia de Dios está con nosotros, nada ni nadie nos puede hacer frente. Amén. Y el último nivel, el nivel 12, es predicar el Evangelio. Ya tenés todos los ingredientes, ya tenés todos los niveles espirituales para pelear la batalla. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Ahí es donde se libra la batalla. Porque ¿se acuerdan cuando empezamos el mensaje que decía? Y se predicará el Evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, como Jesús también dijo en Mateo, ¿no? 16:15,
Le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿para qué? ¿Y cuál es entonces el fin de tener todo lo que tenemos, todo el poder de la oración, de todo lo que hemos aprendido, de la presencia de Dios, de tener su amor? ¿Pero para qué es todo eso? Para predicar el evangelio. La pregunta es, ¿estamos predicando el evangelio? Al menos yo lo estoy haciendo, acá estoy saliendo hacia afuera. Y este mensaje es para afuera. Porque la guerra más poderosa es lo que está sucediendo. Vemos que hay una guerra, sí. Pero lo peor es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y muchos cristianos están durmiendo, hermanos queridos. Y vos y yo tenemos todas las armas que el Señor nos ha dado para pelear la buena batalla y para vencer en su nombre. Porque decía en Romanos 1:16, ¿se acuerdan? Decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de ponerse, la verdad, toda la armadura del Señor y salir a pelear la buena batalla, predicando el evangelio. Pero sabemos bien, como dice también en Romanos 8:31, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8, también ahí, 37. Antes en todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo te pregunto, ¿nos estamos comportando como soldados de Cristo realmente? ¿Estamos peleando la buena batalla realmente? ¿O todavía estás siendo sacudido de un lado para otro y tienes una batallita ahí en tu vida personal? No podés con cosas, te das cuenta que hay principados y potestades muy fuertes, te das cuenta que si no nos sometemos al Señor, si no nos tomamos de todo esto que el Señor hoy nos habló, no vamos a poder vencer. Pero gloria a Dios que el Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Él somos más que vencedores. Estamos en guerra, pero gloria a Dios que el Señor nos dio todas las armas espirituales para poder vencer en su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Y gloria a Dios porque también hemos podido ver todo lo que el enemigo está haciendo y lo que está sucediendo, pero esto, ¿verdad?, es para que sepamos que estamos en el tiempo final. Estamos viviendo Mateo 24 y Lucas 21. Estamos viviendo Lucas 21 y Mateo 24. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos ahí. Estamos ahí. Guerras y rumores de guerra. Estamos en el fin de los siglos. Cristo viene pronto. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿A cuántos has rescatado? ¿Por cuántos has peleado? ¿Has peleado la buena batalla? ¿Has predicado el evangelio del Señor? ¿O simplemente venimos acá, nos alimentamos y los que están escuchando a través de las redes simplemente se quedan en sus casas y no son capaces de venir a la iglesia a buscar al Señor? ¿Tienen miedo quizás de salir por aquello, por lo otro? Cuando Jesús ya lo hizo todo por nosotros, Él venció en la cruz del Calvario a Satanás y a todos los principados, dice que los exhibió públicamente. ¿No dice eso la palabra? ¿Sí o no? Venció en la cruz del Calvario. Tenemos un Dios que está con nosotros, que vive en nosotros, que, ¿verdad?, que nos da la victoria y sobre todo que somos, ¿verdad?, sus hijos. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Y no tengamos miedo, hermano, de lo que está sucediendo. Estos son las señales de los últimos tiempos. Esto que está pasando es el principio de dolores. Oremos por esos países. Oremos por esos hermanos que muchos están ahí. Hay mucha iglesia en ese lugar, en Ucrania. Mucha iglesia. Y muchos, es más, en ese país es donde más evangelistas han salido para afuera. Por algo están siendo atacados. Entonces tenemos que orar por nuestros hermanos, batallar, orar, interceder, ir y predicar el evangelio. No nos quedemos quietos. Si nos quedamos quietos, el enemigo gana territorio. Y no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Que estemos orando y batallando. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y a darle gracias a Dios por esta su palabra.